Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un gran saludo desde El Reto de Hoy. ¿Cómo estás, Julito? Contento. Eso. Contento. Estamos conversando esta semana sobre estos pensamientos spam y yo creo que es buenísimo, es buenísimo. Estoy contento de que podemos tratar una circunstancia que es necesaria para muchísimo. Estrés y ansiedad. Sí, estamos hablando de los secretos para bloquear el estrés y la ansiedad en nuestra vida. Eso, mira, y se llama Pensamientos Spam. Ese Sí, es el nombre de la serie. es el nombre de la serie. ¿Y tenía un subtítulo? Era precisamente ¿Un subnombre? Ese es lo que está haciendo precisamente. Es esos secretos, porque ok. es la mejor forma de decirlo, secretos para bloquear el estrés y la ansiedad. Ok, mira, ¿y qué fue lo que aprendimos el día de ayer? El día de ayer aprendimos que el estrés está por todos lados, que es una decisión de cada uno de nosotros el luchar contra eso. Que, ¿sabes algo que no dijimos ayer? Algunos ni reconocemos que tenemos ansiedad. Claro, es que creo que eso es lo más común. Sí, creo que es un problema más de hombres. Sí. Sí, yo creo que es un problema Sí, más de quizás hombres, sí. machos masculinos, Sí, pelo en pecho. el problema es no reconocer. Sí, no El problema reconocer. sí, yo estoy de acuerdo, sí, Mira, y vimos que es un problema de pensamiento, que los problemas todos los tenemos. Sí, sí. Que hay un poco de incertidumbre hacia lo que viene y por la falta de control a veces sentimos esto. Sí, tú lo dijiste, falta de control es el Sí. problema. Sí. Y tiene que haber confianza en Dios. Bueno, esa es la forma, ese es el filtro. Vimos Sí. un pasaje en Santiago que dice que debemos acercarnos a Dios. Y por supuesto, ese es un término tan genérico. Para Sí. algunos eso le suena a ir a la iglesia, Ajá. ¿verdad? Algo muy general. O algo bien general, ¿verdad? Sí. Y yo creo que no, yo creo que como vamos a aprender el día de hoy, es acercarnos a Dios enfocándonos en Dios en medio de una serie de circunstancias que realmente podrían causarnos ansiedad y que son diferentes para cada quien. Ahí Ok. nos quedamos ayer. Yo ahí te nos dije, quedamos. yo quiero hablarte un poquito de algo que se llama, y no quiero tomar mucho tiempo, pero problemas de primer mundo. No lo tomes entonces. Mira, problemas de primer mundo. Voy a ponerte un ejemplo de dos categorías. Sí. Tú sos el encargado de lavar la ropa de tu casa. Ok. Y tú tienes una Ay, lavadora. ya me pusiste ansioso, qué Ya te barbaridad. pusiste en estrés. Y tú tienes una lavadora y tienes una secadora. Sí. Sí, que ojalá que no escuche Patito esto. Sí. Es una sugerencia. Sí. Mira, tú tienes una lavadora y una secadora y un día se te arruina la lavadora. Esa es categoría, o esa es una categoría. Sí. Otra categoría, tú no tienes lavadora y no tienes secadora. Sí. Entonces, tú tienes que lavar a mano y tienes que tender la ropa en un Es un alambre. en un alambre, Sí. en una pita, en un lazo. Ok, y no hay agua. Sí. Ese es Ok. otro problema. Entonces, la mayor parte de los que nos escuchan están en una de estas dos categorías. Sí. Pero hay otras. Ok, entonces hay otras. Sí. Te voy a dar ahora lo que sería una categoría 1. Ajá. Tú tienes toda tu ropa va a la dry cleaning o va a la lavandería. Sí. Y cada 2 o 3 días pasa un carrito, una persona, y recoge toda tu ropa, la lleva y un par de días, un día después te la lleva limpia, planchada. Wow, eso es de la realeza. Ok, ese voy a decir categoría 1. Ajá. Pero hay categoría 4. Ajá. Entonces tú vas al río y lavas la ropa. Sí. Estás a unos 300, 400 metros de un río, a veces más, y lavas la ropa. Y gracias a Dios que tiene ropa. Algunas, tú sabes, Y a que, veces el río se seca. es clásico. Y hay mosquitos. Es clásico que esta gente que va así lava la ropa que anda puesta. Sí. Se queda como en una ropa menor y lava lo que anda puesto. Entonces, los 4 son 4 categorías. Sí. Ahora, el que tiene la categoría 4 puede ver ridículo los problemas de la categoría 2. Si tú decís, fíjate que yo soy el encargado de lavar la ropa y se ha arruinado la lavadora. Entonces, la categoría 4 se ríe y dice, usted no tiene ningún problema. Sí. El problema es cuando el río se seca. Sí. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Porque al final tú sabes por dónde va la lógica. No tenemos derecho de juzgar los problemas que estresan a los demás. Sí, Porque no tenemos derecho de juzgar el estrés. que el nivel de estrés que los otros tienen. Y esto lo podríamos llevar a cualquier otra categoría.
Si tú tenés una deuda de $100, pero solo ganas $40 a la semana, entonces eso es descomunal. Pero si tenés una deuda de $100 millones, pero ganas Bill Gates. ¿Sí? Bill Gates. Yo hace poco leí de Bill Gates algo que me sorprendió. Entonces es que cuando Bill Gates se casó, hace... No me acuerdo cuánto, porque hasta se separó. Sí. Pero cuando Bill Gates se casó, que hizo su fiesta de bodas propiamente, él alquiló un hotel completo, 270 habitaciones, que valen $2,500 la noche, en un lugar en Hawái. Sí. Pero además alquiló todos los helicópteros disponibles en la zona, en la isla y en las zonas alrededor, porque no quería paparazzis. ¿De verdad? Qué entonces tremendo. Uno dice, ok. Y yo siempre le pregunto a los que se van a casar, y ya hicieron la lista de quiénes. Ay, no, mire, hermano, no sabemos cómo podemos hacerlo. O sea, ¿quiénes invitar y a quiénes no? A quiénes invitar y a quiénes no van a invitar. Entonces, ahí tenés problemas de primer mundo, problemas de Pero se da en otras categorías. Tercer mundo. Si tú sos el niño que va y que siente una gran presión de sus papás porque no ha hecho las tareas, tú has visto las historias que aparecen de pronto. ¿Cuáles son esos niños? De niños que se han suicidado por la presión que tienen de otros. O el bullying. Niños que están siendo molestados. Y quizás lo que lo está molestando es un niño de uno o dos niveles arriba y molestarlo es intimidarlo. Sí. Ese es su problema. Pero tú puedes ir problemas de esposos que son groseros versus esposos que son maltratadores físicos. Acoso sexual. Entonces, ¿cuál es mi punto de esto que estamos viendo? Que el estrés de algunos a veces nos cuesta entenderlo, pero el estrés es real, es real. Y uno debe tener mucho cuidado en no perder esa sensibilidad del estrés de lo que otros están pasando. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que entonces uno tiene que entender que cada quien puede poner los filtros necesarios. Correcto, sí. Porque los filtros son iguales. O sea, los filtros son el mismo nivel de confianza en Dios. Necesita el que no puede alcanzar los $100 para pagar la deuda que tiene, que está pagando con un agiotista al 10% diario, que el que necesita pagar $2 millones al final de este mes. Es el mismo Dios el que va a ayudar a los dos. Sí. Es el mismo enfoque. Y yo lo que te propongo el día de hoy, porque ayer comenzamos con esto, es que yo te decía ayer que el estrés, la ansiedad yo te decía, es un estado del ánimo, pero también es una elección de la mente. Sí. Hay un pasaje en Romanos capítulo 7, versículo 22, y te lo leo, lo tengo aquí copiado. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Adentro de nosotros hay una forma de ver las cosas, voy a decir así, la Biblia le llama una ley, es lo que dice, una regulación en la mente, que si la preocupación toma control de eso, estás perdido. O sea, por eso lo que hay que cuidar es la mente. Hay que cuidar la mente. Hay que cuidar la mente y hay que cuidarla. Tú lo mencionaste ayer. Hay que cuidarla de rumores. Sí. Hay 3 cosas por lo menos que creo que son indispensables. Cuidarla de todas aquellas cosas que parecen que son amenazas. Si tú recuerdas ayer, dijimos que los riesgos que nos causan estrés, a veces son verdaderos, a veces son falsos. Pero el temor es igual para todos, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarse de los rumores que son falsos. Dice Éxodo capítulo 23, versículo 1, no admitirás falso rumor. Sí. O sea, no vas a permitir que esto se dé. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Que por segunda semana consecutiva, la semana pasada estábamos estudiando lengüología. ¿Te acuerdas? Lengüología 1. Sí. Pero yo te decía que los cristianos en particular tenemos que tener mucho cuidado con esparcir fake news, ¿verdad? Noticias falsas, porque son rumores que causan más temor. Un gran nivel de estrés ahora es rumores. Sí. Es rumores. Sí. Si nosotros tuviéramos la capacidad de enfocarnos y decir, ¿cuál es la fuente de esto que estoy escuchando? O sea, ¿cuál es la fuente de ese WhatsApp que me acaban de pasar? ¿Cuál es la fuente de ese tweet que estoy leyendo? O la fuente de esa, yo no sé, de esa imagen que acabo de encontrar en Facebook que me inspira temor.
y dijéramos, hey, no, yo voy a agarrar control de mi mente y no voy a dejar que me manche. Pero si los cristianos no regáramos eso, sería excelente. Mira, hablemos por un minuto de rumores, de noticias, de realidad de COVID, porque estamos viendo una época donde COVID es un elemento que tú no puedes pasar por alto. Sí. Hay tantas cosas, tantas que se ha dicho, hay tanto... Tú puedes encontrar un apoyo técnico para decir casi cualquier cosa. En serio, tú puedes ir y decir que aquí el doctor no sé quién de Ciudad de México o el instituto no sé qué de Suiza y el hospital de tal de Nueva York ha dicho tal cosa. Entonces, ¿te parece un respaldo suficientemente fuerte? Y entre más lejos, más fuerte el respaldo. Sí, si viene de Rusia o de China o de Australia. Bueno, de China no sé. Ya nadie les cree. Pero ¿cómo podemos hacer? Porque tú sabes, al final, cuando uno no puede opinar de lo técnico, es tan difícil. Y entra en esto la confianza en Dios, o de verdad uno debe de ser prudente, porque si uno se va por todo lo que oye, vivirías extremadamente estresado. Ok. Hacia el final de la semana, creo que una de las cosas que vamos a aprender tiene que ver con dependencia de Dios, una de las cuales tiene que ver con la oración. Sí. Pero allá en Filipenses capítulo 4, después de haber dicho que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Que Él tiene cuidado de nosotros. En Filipenses capítulo 4 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, y aquí hay un comando, pensad. Entonces es un asunto de decir, no, yo voy a pensar de una forma diferente, aun si lo que me dicen suena, porque solo así es, suena como muy lógico y como muy científico. Ajá. O sea, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado de que llenas tu mente de rumores pseudocientíficos que dan la impresión de que son válidos, pero no lo son. O sea, vivimos en un mundo en el cual cualquiera puede armar yo no sé, una imagen que parece que es real. Sí, Fauci en Estados Unidos dando una declaración sobre COVID, o la Organización Mundial de la Salud, o el presidente tal, o en nuestro caso el ministro de Salud, o lo que sea. Y es mentira. Entonces, lo que tú estás planteando como no sé si es la idea central del programa de hoy, es que uno tiene que ser prudente con lo que Sí. a que le abre los oídos. Sí, voy a usar quizás otra forma de decirlo. Tienes que tener la disciplina en la mente para encontrar cuál es la fuente de lo que te dicen. Ok. Antes de salir corriendo Para actuar en base a lo que has escuchado. O quizás no actuar, pero a temer. O sea, temer. El problema en todo esto es que a veces ni podemos hacer nada. O sea, si de repente dicen, por ejemplo, van a cerrar el país, y te vas a quedar sin trabajo, y se va a quedar sin comida, y viene un mes donde va a ser difícil, y esto y lo otro, y entonces, ¿y dónde salió eso? Es que salió qué tal cosa, y dicen qué tal otra cosa. Y que la niña Juana, sí. que la vecina, dice que el hijo le ha dicho. No lo dicen así. Pero también dicen, hay de eso. No dicen la niña Juana, dicen, es que la autoridad tal, Ajá. o lo que ha pasado en tal lugar. Es que Juana era la ministra de Salud. Sí. Qué barbaridad. O sea, ahí viene lo que la persona dice, qué tremendo. Y esto siembra dudas. Ajá. O sea, el problema de los rumores es que siembran dudas. Y Dudas siembran temores. y entonces las dudas van a causar temores. Porque, ¿y si? O sea, Ajá. viene, ¿y si? ¿Y si ya no podemos ir a trabajar? ¿Y si me quitan el trabajo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si me enfermo yo? ¿Y los niños? Y ahora le está pegando a los niños y a los que no han nacido y a los que van a nacer el otro año. Ya vienen, o sea, ya vienen enfermos. Sí. Mira, y me da un poco de risa, aunque yo entiendo que para algunos son temores reales. por eso son tengo que tener temores cuidado. reales. Y es que hay un riesgo que es real. Ajá. Sí, claro, Hay un claro. riesgo Yo que es entiendo real. que el riesgo es real. Ahora, una pregunta en esto, porque tú viste, sería todo un análisis. Yo estoy esperando todavía leer todos los... porque sucedió en todo el mundo, que cuando comenzó la pandemia, la gente compró papel higiénico. En serio, es una cosa tan... Porque el papel higiénico es barato, se acabó en los supermercados, pero sucedió en un montón de lugares del mundo. Hace un par de semanas que se cayó la primera vez las redes sociales, Ajá. todo el mundo salió a comprar papel higiénico. Entonces uno dice, ¿cuál es la lógica? Al final, muchas cosas se pueden concluir. Uno es que nuestro pensamiento no es tan lógico siempre. Sí. O sea, el nivel de análisis de las personas no es tan lógico. Mira,
en esta etapa final ya de este programa, ¿qué crees que debemos aprender como un principio espiritual? Ok, tenemos... O no sé si es un principio espiritual o como un pensamiento que la Biblia siembra en nosotros, Ok. que Dios siembra en nosotros. Debemos disciplinar nuestra mente para pensar como la Biblia nos dice. Ok. Y no como las apariencias nos hacen entender. Jesucristo dijo que no tenemos que juzgar según las apariencias, sino que tenemos que juzgar con justo juicio. Sí. Y cuando juzgamos sobre la base de rumores, sobre la base de dudas y temores, sobre la base de supersticiones, fíjate, a veces ni siquiera es algo que es concreto, sino que es el temor general. Hay un pasaje en Jeremías capítulo 10 que dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. O sea, todo el mundo, pero es pura superstición. Entonces, la mente disciplinada es clave para una vida libre del spam de la ansiedad. Una pregunta rápido, estamos terminando el programa. ¿Y si tu forma de ser no tiende a eso? Ahora, no sé si me entendés la pregunta. Claro, hay algunas personas la personalidad. Sí, la personalidad de algunos es que, mire, yo soy eso. Yo hay algunas personas que me dijeron en la pandemia, mire, yo dejé de ver noticias, dejé de ver estadísticas, porque me estaba enfermando la mente. Sí. ¿Será eso sabio? Pues yo creo que si esa es tu tendencia, creo que es una forma de disciplinar la mente. Ok. O sea, a ti te gusta la comida dulce. Sí. O sea, yo te conozco a ti, ¿verdad? Hay unas galletitas, ¿verdad? que otra, Sí. ajá, sí. Te gusta, pero tú sabes que te hacen daño. Sí. Entonces, lo que tenés que hacer es mantener toda la distancia posible, y lo digo aquí en Televisión Nacional, para que todo el mundo Sí. sepa, tenés que mantener toda la distancia posible de lo que te hace daño. Yo creo que es lo mismo, es disciplina. El problema es que no nos gusta mantenernos disciplinados. Y uno de los secretos para derrotar el temor y la ansiedad, el estrés y la ansiedad, el filtro con el cual nosotros evitamos que ese spam se meta a nuestra mente, es disciplina. Ok, Es la disciplina. de acuerdo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tomar la decisión de que vas a trabajar para disciplinar tu mente de forma que solo creas lo que es realmente cierto. Para eso tienes que ver cuál es la fuente de la información que recibes, cuánto te afecta, creo que es algo que tú decías hace un rato, y decidir que algunas cosas vas a dejar de escuchar, algunas personas vas a dejar de escuchar probablemente, algunas redes sociales quizás no vas a seguir creyendo, y vas a tener mucho más cuidado en no correr para decir esto es cierto, cuando realmente no sabes que es cierto. Mira, y eso incluye las soluciones. Tome raíces de cáscara de uña de gato. con aleta de tiburón Sí. y guayabos. Entonces, hay que tener cuidado. Y administrarlo con una hoja de pavo. Mira, y a ti que nos escuchas, a ti que nos ves, esto que a nosotros nos da un poco de risa, pero entiendo, hay gente que sufre realmente por esto. Te animamos a que seas prudente en lo que escuchas. Es disciplinar tu mente. El reto de hoy es disciplinar tu mente para solamente creer lo que es verdad. Esa es la forma bíblica de enfrentar los temores que producen el temor, producen la ansiedad y el estrés. Una cosa que lo dijimos es Satanás especialista en dudas, en Sí, sembrar quizás dudas. vamos a hablar un poco de eso mañana. Ok, que tengamos un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.